pero los hallazgos arrojan a que es un descuartizamiento post-mortem. Se estaría descartando la hipótesis de un descuartizamiento en vida. Primero fue torturada, luego asesinada y luego su cuerpo cercenado, encontrado en la planta La Tarjea. Esta noche, los detalles de la necropsia practicada a esta joven, Fabiola Caicedo, una joven venezolana que llegó al Perú en busca de un futuro mejor con solo 19 años y acabó siendo víctima de una mafia de trata de personas. El negocio de estas organizaciones criminales al descubierto. Las cifras de dinero que mueven son realmente astronómicas. Vamos a contarles el detalle en un reportaje especial de Jessica Lara esta noche. Esto no es un juego, no es fuera su familia, y si pasa esto, ¿usted sabrá lo que hacemos? Bueno, fueron varias cortes de energía eléctrica de manera intempestiva que durante el día de ayer hemos sufrido varios sectores de acá del distrito de Punchana. Es el director del Hospital Regional de Loreto quien cuenta cómo tuvieron que continuar una intervención quirúrgica con la luz de sus celulares, porque así como lo escuchan, el hospital se quedó sin luz. Han sido 5 cortes de energía los que han afectado en las últimas horas a este centro médico y que además dejó a oscuras el área de emergencia. Una situación caótica es la que vive el sector salud. Estamos viendo las imágenes de la intervención de esta operación que fue alumbrada con la luz de los teléfonos móviles del servicio médico. Pero también esta noche, mucho más del enfrentamiento entre la municipalidad de Miraflores y Larcomar. Estas son imágenes captadas por los drones del municipio. Las vigas, sobre todo las que sostienen la plataforma, rajaduras. Ha habido un socavamiento, un derrumbe, un desmoronamiento de tierra, justamente en la parte inferior de estas áreas. Que revelan cuáles son las fallas estructurales que llevarían a la municipalidad al cierre del centro comercial. Estructuras sin licencia, por otro lado, algunas levantadas en zonas restringidas por ordenanzas vigentes. Entre tanto, ya acusa recibo los establecimientos, el flujo del público ha disminuido, por supuesto, y la economía empieza a sentir el impacto. La municipalidad le ha dado 20 días al centro comercial para responder a las observaciones efectuadas, pero, como decimos, el impacto se siente ya a nivel económico de los negocios y el personal que trabaja en este conocido centro comercial. Así comienza esta noche, ocurre ahora. Tenemos muchísima información, varios reportajes especiales en un contexto siempre complejo en nuestro país, pero antes vamos a ir a una pausa. Y al regresar, ¿qué ocurrió con este símbolo de la informalidad en el transporte público? Una Cúster conocida como La Bestia registraba 21 órdenes de captura, acumulaba 160 papeletas por un monto que superaba el 1.600.000 soles. Finalmente fue destruida en los depósitos de la ATU, esto en el marco de un plan para combatir y acabar con el transporte informal que tantas vidas cobra en la capital. Regresamos con esto y mucho más en Ocurre Ahora. Usted no se mueva. En los últimos tiempos hemos visto un avance peligroso de las economías ilegales en nuestro país. Se habla mucho de la minería ilegal y de cómo mueve más dinero que el narcotráfico en la actualidad. Pero la trata de personas también es un negocio que crece y que crece a ritmo acelerado. Esta noche, en unos instantes, vamos a compartir con ustedes un reportaje elaborado por Jessica Lara que reconstruye la forma en que asesinaron a esta joven venezolana de 19 años. Y lo hicieron porque querían enviar un mensaje a otras mujeres que son víctimas de esta actividad para que la que no cumpla con el pago que se le exige, con estos cupos, ¿no?, que se les cobra semanalmente o mensualmente, entiendan que están hablando en serio los cabecillas y las organizaciones delincuenciales que operan detrás.
Vamos a compartir ese informe. Ya reconstruye la historia de Fabiola Caicedo, nos explica qué es lo que pasó con ella y cómo llegó su cuerpo a la planta de la tragedia, pero además compartiremos con ustedes cifras realmente impresionantes del avance del negocio de esta actividad ilegal, el proxenetismo, y estas mujeres que son prácticamente consideradas esclavas sexuales. Antes de ello, sin embargo, vamos con una nota que tiene que ver con la inseguridad, que también avanza. Este es el caso de una familia que llegaba a su casa, una familia completa, papá, mamá y 2 niños, que iban a bordo de una camioneta, interceptados por delincuentes, les arrebatan el vehículo y no les importa ejecutarlo a violencia o con violencia frente a estas criaturas. Vamos con el informe. El sonido de las balas acabó con la inocencia. Es el violento robo de una camioneta Hilux en la que estaba toda una familia, papá, mamá y sus pequeños hijos. Niños que quedaron aterrorizados ante una escena que parece sacada de una película de terror. Eran las 8:15 de la noche en esta calle de San Juan de Miraflores. Segundos antes, el padre de familia había abierto la puerta del piloto, al parecer alistándose para salir. Incluso vemos a uno de los menores hijos de la víctima abordar la camioneta por la parte de atrás. Nada hacía presagiar lo que vendría. De pronto entra en escena un segundo vehículo de lunas oscuras y 3 zampones bajan dispuestos a todo. Disparan 1, 2 y 3 veces, mientras con insultos y jaloneos reducen al conductor, que termina en el suelo. Las balas no cesan y los gritos tampoco. La familia de la víctima sale como puede de la camioneta, mientras los ladrones terminan con el trabajo sucio. Uno de ellos ya está al volante y el otro sube a la parte posterior. Juntos se van del lugar con el botín. En tanto, en el vehículo en el que llegó la banda, sube el tercer hombre y huye con el cuarto sujeto, que siempre estuvo en la unidad listo para el escape. El conductor se pone de pie, pero ya es tarde. Por más que corrió por ayuda, nada pudo hacer. Vecinos del lugar pensaron lo peor. Dije que lo mataron, pobrecito, estaba echadito, cabeza para allá. Una camioneta robada, un padre reducido a balazos y unos niños que ya saben lo que es vivir con miedo. Realmente atroz. Ustedes vieron el estupor, los nervios con los que hablaba este vecino, que decía que temía lo peor y que veía al padre echado ahí en la pista. La delincuencia está avanzando y está avanzando sin que le pongamos coto. Y digo esto no solamente por el trabajo policial, sino porque en este momento estamos viviendo tremenda crisis en el Ministerio Público también, algo que tenemos que lamentar porque se trata de tener a todas las instituciones articuladas, pero esto es tremendo, sobre todo cuando hay menores que tendrán seguramente que procesar esto para evitar que el impacto de un acto como este, en el que han visto peligrar la vida de sus padres, genere y tenga finalmente los deje marcados con una huella difícil de procesar para su desarrollo, estos niños que han estado en el centro de esta violencia. Pareciera, por las imágenes, que ya se había hecho algún tipo de seguimiento a la familia por la cantidad de delincuentes que operaron y por la manera en que atacaron y redujeron finalmente a padre, que era el que conducía el vehículo. Pero bueno, habíamos anunciado al inicio del programa que hoy vamos a abordar también un tema que no solamente es delincuencial, porque así como hablamos de la minería ilegal y de cómo finalmente toma instituciones, cómo crece, cómo supera en millones al narcotráfico,
hablamos también del lado humano cuando nos referimos a las actividades económicas ilegales. En este caso, la trata de personas. Y esta es la historia perfecta. Una jovencita, Fabiola Caicedo es su nombre, solo 19 años. Vino de Venezuela, como muchos otros compatriotas suyos, en busca de un futuro mejor, escapando de un gobierno que le impide desarrollarse como profesional, como estudiante. Y tuvo la mala suerte, la mala fortuna de caer en manos de una banda, de una mafia, de una organización dedicada a la explotación sexual. Su cuerpo fue encontrado cercenado en la planta La Tarjea, y esto llevó a que se inicien las investigaciones. Jessica Lara nos cuenta la historia, nos da detalles del documento y lo que revela la necropsia de esta jovencita. Yo necesito que me enseñes a amar. Feliz, enamorada y luciendo su extensa cabellera rubia, así se mostraba un 5 de junio en sus redes Fabiola Caicedo Piña, sin presagiar lo que horas después estaba a punto de vivir. Fabiola fue secuestrada, torturada, asesinada y luego cercenada, siendo arrojadas las partes de su cuerpo al río Rímac, desde la altura de la zona del Lurigancho Chosica, donde a inicios de este año vivía. Policía Nacional ha encontrado partes del cadáver que encuentra descuartizado, ¿no? Según las primeras hipótesis policiales, Fabiola habría sido traída al Perú desde su natal Venezuela junto a su entonces pareja, Mainer Jiménez, que según este parte policial en el 2022 murió en extrañas circunstancias. Hoy, 3 años más tarde, la muerte alcanzó a Fabiola de la manera más sanguinaria a manos de una aparente red de trata de personas, una modalidad ya conocida en el mundo criminal, ejecutada por mafias extranjeras. Sí, vimos el muslo con un descuartizamiento fino, como si hubiera sido de una sierra. No ha sido con machete, donde hay varios golpes que se hacen a la vez. No, este es un corte fino que vimos a nivel del miembro inferior. Según revela el médico legista José Luis Pacheco del Instituto de Medicina Legal, quien recuperó los restos de Fabiola en La Tarjea, el tatuaje de flor de loto que llevaba en el pecho permitió que sus familiares la identificaran. Además, revela que su muerte se habría producido pocas horas antes de este macabro hallazgo. Es un descuartizamiento post-mortem. Se estaría descartando la hipótesis de un descuartizamiento en vida. Con los segmentos corporales que se han encontrado en este caso, no se encuentran signos de putrefacción avanzada. ¿Qué quiere decir? Que no estaríamos en las primeras 24 o 48 horas. Un crimen sin piedad que sería un mensaje de estas organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual para sus otras víctimas. Y las aterrorizan, pues no solamente torturándolas, sino matándolas delante de ellas, de las desobedientes, ¿no? O las queman, las descuartizan. La policía también maneja la hipótesis de la fosa común. Supuestamente algunos datos que por ahí han dado de que pueden ser en los cerros de La Molina, que puedan estar las fosas porque por ahí es muy fácil poder esconder los cuerpos. Y es que estas mafias transnacionales como el Tren de Aragua seguirían teniendo el control de las principales plazas de proxenetismo de la capital. El Tren de Aragua es una organización transnacional que muta, cambia. Y como saben que la policía le está dando duros golpes desde el año 2017 a la fecha, ya sus principales líderes han huido del país, están fuera del país, pero siguen dando directrices a los remanentes. Una realidad que la corroboramos con este testimonio exclusivo de una trabajadora sexual que hoy ha tenido que escapar del país producto de las amenazas ejecutadas por una facción del Tren de Aragua, Dinastía Alayón. En Independencia, en los Andes, por ejemplo, se están disputando el Tren de Aragua con la Dinastía Alayón. Hasta hace poco, por ejemplo, que fueron y me amedrentaron, ¿no? Ya no nos estaban pidiendo 50, nos estaban pidiendo 70 soles a la semana. Y si no yapeábamos, iban, digamos, directamente a dispararnos. Por ejemplo, me apuntaron con un arma.
Y me dijeron que si yo no pagaba la próxima vez que iban a ir esas personas, me podían disparar. El siguiente comunicado es para notificarles que a partir de hoy, todos los que hacen vida en Tomás Valle deben alinearse y ponerse al día a través de este grupo. Para nadie es un secreto que somos los que estamos en la zona desde hace años, ¿ok? Atentamente, Dinastía Alayón. No puedes salir de la organización hasta que termines de pagar la multa, y una vez que pagas la multa, no te puedes ir si es que no traes a otra que ocupe tu lugar para que siga pagando la multa, o de lo contrario, pagar doble multa. Una cadena de violencia y muerte de nunca acabar, que a diario se sigue expandiendo, teniendo hoy más de 60 mafias de trata de personas en el país. Ha encontrado parte del cadáver que encuentra descuartizado. Por lo que escuchábamos, si entras, si eres parte, si te capta una organización y aceptas el primer trato, simplemente será imposible salir. La muerte de Fabiola es una amenaza, es una señal para todas aquellas otras jovencitas que no llegan de pronto a la cuota que se les exige, o que se dan cuenta que pueden, de repente en otro ámbito, encontrar un futuro mejor y se atreven a decirle que no a la organización delincuencial. Esta es una clara amenaza a las demás para que no sigan ese camino y vean cómo se las arreglan, porque hay que cumplir con los cabecillas de estas organizaciones. La violencia a la que llegan es impresionante. La semana pasada, un informe de Lucho Claros que compartíamos aquí en Ocurre Ahora mostraba cómo incluso estas torturas que se practican contra estos jóvenes las acometen mujeres de las propias organizaciones, que tienen un nombre, las Babies del Tren. Fue el grupo de mujeres a las que apuntó Lucho en su investigación. Mujeres que utilizan, las armas que ustedes están viendo, ¿no? Palos, bates, incluso estos aparatitos para descargas eléctricas, ¿no? Para provocar descargas eléctricas. Es impresionante. Estos son sistemas de tortura, así de simple, de mujeres contra mujeres, porque el AMPA capta víctimas, pero también ha encontrado a jóvenes de pronto que no encuentran otro camino o que quieren el dinero fácil y las reclutan como lugartenientes. La pregunta que uno se hace es, ¿cuánto dinero y en qué lugares es que funcionan estas organizaciones criminales que yo les digo se están extendiendo? Y de repente ustedes transitan por la ciudad sin saber que están ingresando a una parcela o a un mercado tomado por el proxenetismo y la esclavitud sexual. Vamos a ver una primera gráfica para ubicar cuáles son las plazas básicamente del proxenetismo en Lima. Veamos lo que ocurre en Lima Norte. Retablo, Comas, Plaza Norte en Independencia, Megaplaza también en Independencia. ¿Qué sucede en Lima Centro? Cepita, Centro y Rizo en Lince, desde donde alguna vez hemos hecho incluso transmisiones en vivo. En Lima Sur, la urbanización Entel, en San Juan de Miraflores, y también en Lima Sur, Puente Nuevo, El Agustino, Ceres Ate. Por eso les digo, ustedes van por ahí, atraviesan de repente en transporte público sin imaginar que están en medio de un territorio tomado. Pero vayamos a los números, que son aún más alarmantes. Y este es el motivo principal por el que es difícil, por el que se reciclan inmediatamente. ¿Qué sucede? El negocio del proxenetismo en Lima. A ver, la plaza de Rizo. Al cálculo, según la policía, aproximadamente 300 mujeres trabajadoras sexuales allí. ¿Cuánto se les pide por semana? 400 soles. Esto suma al mes 120.000 soles. Saquen ustedes línea a la semana, ¿no? Acá dice cupo semanal y cupo mensual, ¿correcto? Ok, cupo mensual. Pero veamos lo que ocurre en otras plazas donde de pronto y hay tarifas más bajas que cobran estas mujeres, pero hay más mujeres, ¿no? Aglutinadas, 50.000. A ver, a 200 soles por semana, ¿cuánto es la rentabilidad al mes? Vean ustedes la cifra con sus propios ojos, 10 millones de soles. Millones y millones y millones que se mueven y que sirven, por supuesto, para pagarle a todos los cabecillas, a todos los delincuentes, para sobornar autoridades, ¿no? Y para someter a estas niñas, en algunos casos, Fabiola tenía 19 años. 19 años, acababa de ser mayor de edad, ¿no? Ustedes la han visto en las imágenes y yo me pongo a pensar en la madre, en los hermanos,
en el novio, si es que el novio no sabía a lo que se dedicaba ella, y a todas las personas que la querían y que hubieran querido para ella un mejor destino. Tengamos mucho cuidado. Más adelante vamos a compartir con ustedes otro informe que ha generado polémica, porque la municipalidad de Miraflores arremete, contraataca, va de nuevo contra Larcomar, y esta vez comparte imágenes en las que dice se puede identificar claramente cómo hay fisuras e incluso se habla de construcciones informales. Ha otorgado a Larcomar un plazo de 20 días para que solucione las observaciones, levante las observaciones, pero entre tanto hay otros que son víctimas o afectados por el impacto de este enfrentamiento. Cientos de trabajadores que han paralizado sus labores y por supuesto esto tiene un impacto económico para ellos, pero también para la actividad turística y para los negocios que están establecidos allí. Pero eso viene más adelante. Un caso increíble que también comentábamos con ustedes al inicio del programa es lo que se registró en una sala de operaciones cuando de pronto se fue la luz. Médicos, enfermeras, anestesistas, ¿qué hicieron? A oscuras, ya había iniciado la operación. No quedó otra que encender la linterna o la luz del celular. Y así continuaron operando, pero no es la primera vez. En emergencia tampoco había luz. Vamos a conocer la historia completa y cuál fue el desenlace tras lo ocurrido en la siguiente nota. Una vida salvada en medio de penumbras. Héroes de la salud usando la luz de sus celulares para operar. Esto no es un juego, era su familia. ¿Qué hacemos? Esperar la denuncia contra el médico. Es la situación que se vivió en el Hospital Regional de Loreto tras un corte de energía eléctrica y la demora en el encendido de los grupos electrógenos del lugar. La razón exacta se encuentra en investigación. Sin embargo, el director del hospital reveló que el sistema automático que enciende el generador de emergencia no funcionó a tiempo, por lo que tuvieron que activar a mano el plan B. Y durante todo este año hemos tenido el funcionamiento adecuado, ¿no?, de los equipos, y el día de ayer sí hemos tenido algún problema, ¿no?, que me van a informar técnicamente el área de mantenimiento para nosotros poder canalizar tanto a la empresa de Electrooriente, ¿no?, por estos cortes intempestivos que está haciendo, ¿no?, acá al hospital y al distrito de Punchana, y también vamos a hacer un oficio a la OPIP, que es el órgano encargado de haber hecho la contratación del mejoramiento de la casa de fuerza, para que también haga el reclamo porque está dentro del periodo de garantía. Según el doctor Yajoshua López, al menos 5 cortes de energía eléctrica afectaron en las últimas horas al hospital regional, por lo que han pedido explicaciones a Electrooriente. Bueno, en todo el día ha habido varios cortes y hemos tratado de revisar el informe, todavía no lo tengo a la mano, pero yo calculo que han sido más de 5 cortes continuos, ¿no?, permanentes de energía eléctrica, que nos ha obligado pues a tener que prender el plan B que tenemos de un equipo generador de energía eléctrica, el segundo que tenemos, pero que se enciende de manera manual, ¿no? Equipo que da energía al equipamiento básico del nosocomio con el que se salvó la vida del paciente que se encontraba en el quirófano a la hora del apagón. Incluso ayer se quedaron dos detenidos operados ahí en el ascensor en el momento de que quitó la luz. Una increíble situación extrema que puso a prueba la pericia y el temple de los galenos, que una vez más demostraron que su misión es salvar vidas contra viento y marea. Es que en el Perú tenemos profesionales sumamente esforzados. Los médicos lo demostraron en la pandemia, lo demuestran todos los días con las carencias a las que tienen que enfrentarse para poder salvar vidas, ¿no? En este caso fue el colmo ya que se apagara la luz en plena operación, pero fueron creativos y finalmente concluyeron la intervención. Les decía yo que el área de emergencia tampoco estaba iluminada y hablan de cortes recurrentes. Esa es la situación de la salud pública en nuestro país, lamentablemente, que resulta discriminatoria. Aquel que tiene dinero de pronto y podrá atenderse en un establecimiento sin estas falencias. Aquel que no, tiene que recurrir al servicio público, que enfrenta estos inconvenientes. Vayamos ahora al tema del Larcomar, porque la municipalidad ha compartido con nosotros imágenes que son las que ustedes están viendo aquí en la pantalla gigante y también en la pantalla, por supuesto, de su televisor, donde se registran una serie de fisuras, digamos, y daños en las estructuras de las edificaciones, ¿no? Todo esto producto de un trabajo de fiscalización, una inspección que ha realizado la municipalidad,
después del sismo de 6,1 grado de intensidad que se registró el domingo en Lima. Estas son otras imágenes, ya es un recorrido prácticamente por toda la zona de los acantilados, ¿no?, donde se encuentra también buena parte de los establecimientos del Larcomar, que es un centro comercial que mira al Océano Pacífico. Pero además hablan de construcciones informales a pesar de ordenanzas que están vigentes y que aplican. El plazo es de 20 días. De 20 días para levantar estas observaciones. Los detalles en el reportaje de Lucho Ramos. Estas imágenes de los acantilados de Miraflores, captadas por un dron, abrieron un nuevo capítulo en la controversia generada por la clausura del Larcomar. La municipalidad miraflorina denunció la construcción sin autorización de esta área técnica, donde hay condensadores, enfriadores de agua y equipos de aire acondicionado, pese a que desde el 2014 la zona del acantilado tiene carácter de intangible. Esa infraestructura donde acuden obreros no tiene permiso y no podemos garantizar si el talud podría soportar ante caso de sismo ese peso, con lo cual no solamente generaría una inseguridad para los obreros, sino también para la gente que transita en la Costa Verde. Pero hay más. Observe estas imágenes aéreas que muestran cómo una parte del acantilado que soporta esta zona denominada de seguridad a la salida de una discoteca del centro comercial se desprendió. Estamos en la parte alta del Larcomar y miren ustedes con atención esa zona. Ese punto de ahí es una zona de evacuación ante la posibilidad de cualquier sismo. Desde aquí, desde lo alto, se ve aparentemente bien. El problema es lo que se ha podido ver a través del dron, de las imágenes del dron, porque se ha visto cómo la parte baja de esa zona, lo que corresponde al acantilado, está carcomido, está socavado, lo cual es sumamente preocupante. Desde el martes 17 de junio, las rejas de los ingresos al Mall Miraflorino impiden el paso de los visitantes nacionales y extranjeros, salvo de fiscalizadores municipales o de trabajadores como estos, que colocaron extinguidores en varias zonas. Muchos turistas llegaron temprano, dándose con la sorpresa del cierre. Solo les quedó tomarse una fotito de recuerdo desde el imponente mirador. Una pena. Por seguridad me parece súper. Aunque no puedas verlo. Bueno, pero la seguridad primero, ¿no? Es lo más importante. Sí. Inaugurado en noviembre de 1998, en lo que antes fue el tradicional Parque Salazar, en estos casi 27 años de existencia, Larcomar ha sufrido varios cierres y hasta un terrible incendio en un conocido cine en noviembre del 2016, que dejó 4 fallecidos. Quien criticó la decisión de la comuna miraflorina fue José Luis Silva Martinot, vocero de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú. Larcomar es un lugar que ha sido construido con la mejor tecnología y no tiene problemas. Sí, se muestran videos donde puede haber algún tipo de rajadura. Estamos hablando que son rajaduras que no afectan estructuralmente al lugar. Y yo creo que lo que buscamos todos los peruanos es estar en lugares seguros, que se generen posibilidades de puesto de trabajo e inversión. Y actitudes de este tipo hacen exactamente todo lo contrario. Para el gerente de fiscalización de Miraflores, las rajaduras y socavamiento del acantilado en Larcomar se presentaron a raíz del fuerte sismo de 6.1 del último domingo, pues según dijo, en las inspecciones que realizaron en febrero e inicios de junio no notaron nada de eso. Eduardo Azabache denunció además que descubrieron construcciones clandestinas en los sótanos -1 y -2 de los estacionamientos del centro comercial. Y he hecho modificaciones que no tienen permiso. En los estacionamientos han colocado oficinas administrativas, en los mismos estacionamientos cerrados con drywall, depósitos con material inflamable, un área que no ha sido autorizada para el tema de los residuos sólidos. Lo que han hecho es más o menos más de 100 metros cuadrados de oficinas administrativas y depósitos para los arrendatarios del Larcomar, es decir, tiendas que quieren guardar sus productos y los guardan en esos depósitos. En medio de la controversia, José Luis Silva aseguró que el Larcomar viene trabajando intensamente para levantar lo antes posible todas las observaciones para no afectar a los dueños de los locales y sus trabajadores. Estamos hablando de decenas de pequeños negocios que para esos empresarios es el 100% de su ingreso. Más de 1000 trabajadores es el
1000 trabajadores son 1000 familias, que es el 100% del ingreso familiar. No me cabe la menor duda que el centro comercial Larcomar va a hacer todo lo que sea necesario de un día para otro. Larcomar fue multada con 2 UIT, es decir, 10.700 soles, aunque en cada una de las zonas donde se detectaron las irregularidades, la multa fue el doble. No es la primera vez que se produce un enfrentamiento, especialmente en Miraflores, entre decisiones que toma el alcalde, clausuras de establecimientos y los negocios que hay en ese distrito, que más bien consideran que es un mecanismo abusivo de la municipalidad. Pero vayamos a un comunicado de Parque Arauco. Lucho Claros trató de comunicarse, hay que decirlo también, ¿no?, durante toda la mañana, pero finalmente hemos recibido el comunicado del Larcomar Parque Arauco, donde ellos se reafirman en que el Larcomar es y seguirá siendo un espacio seguro para todos. No existe, dice este comunicado, ningún riesgo estructural. Cumplimos con todas las normas vigentes y contamos con informes técnicos emitidos por los principales especialistas del país. También le responden al señor Eduardo Azabache, a quien ustedes han escuchado en la nota, gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización de la municipalidad. Dicen que él se refiere a aspectos que no se ajustan a la realidad y hacen a continuación una pormenorizada explicación de todo. Pero vayamos al final, si me permiten, porque hay un momento en el comunicado, casi al final, donde dicen que la municipalidad entrega videos, pero no actas. Dice, no se han entregado actas. Finalmente dejamos constancia que los funcionarios de la municipalidad vienen realizando visitas informales, pero no han permitido el acceso a ninguno de nuestros proveedores de servicios y mantenimiento del centro comercial, así como tampoco el personal de locatarios para el retiro de la mercadería, ¿no? Y arriba dice, sobre los puntos anteriores, declaramos que las observaciones realizadas en las visitas llevadas a cabo y sobre las cuales la municipalidad emite videos no cuentan, lo que les decía, con actas ni procedimientos formales. Y eso sí es importante, las actas firmadas por los funcionarios. ¿Quiénes se responsabilizan? ¿Quiénes dicen con nombre y apellido que hay problemas realmente estructurales en Larcomar? ¿Son problemas que requieren del cierre del establecimiento comercial? ¿No? Visitas dice que no hacen mención a ningún tema de seguridad en las estructuras. Tema complicado, porque vayamos al impacto económico, ni del Larcomar ni de la municipalidad, sino de los establecimientos que funcionan, grandes, medianos, pequeños, y de los trabajadores que dependen de la jornada laboral. Hay un impacto sin duda, así que esperamos el problema se pueda solucionar, ¿no?, en un ambiente de tranquilidad, de diálogo, que se levanten las observaciones que haya que levantar y que la municipalidad, sea un poquito más formal también con las notificaciones y más precisa en las observaciones que hace. Muy bien, este es el tema. Pero hablando de problemas estructurales, se ha caído un balcón en Trujillo, un balcón importante porque es parte de nuestra historia. Es una casa en la que vivió el gran poeta César Vallejo. Fue la última casa que ocupó antes de finalmente ir a París, donde él falleció. Veamos lo que ha ocurrido con esto, por un problema de mantenimiento que también lo sufrimos aquí en Lima. ¿Qué ha hecho la municipalidad y nuevamente el gobierno regional? Vean ustedes mismos lo que ha sucedido. Polvo, gritos y susto. Observe con atención estas cámaras de seguridad que registraron lo que pudo ser una tragedia. Estas personas conversaban de lo más ameno en la puerta de una bodega cuando un estruendo irrumpió la tranquilidad de la calle al caer parte del arco de la casona histórica en donde vivió César Vallejo en Trujillo. Sin previo aviso, parte del techo de esta construcción centenaria se desplomó a solo centímetros de estas personas que huyeron aterrorizadas de lo que iba a ser una muerte segura. Todo quedó grabado no solo en las cámaras de videovigilancia de negocios aledaños, sino también en la memoria de estos ciudadanos que salieron en medio del polvo a ponerse a buen recaudo. En este lugar funciona el conocido restaurante El Rincón de Vallejo. La hora del incidente fue justo en horario de almuerzo, por lo que algunos comensales
También capturaron el terrible momento. Se cayó la pared de acá del rincón de Vallejo, justo que vengo a almorzar. Esta situación demuestra una vez más la falta de supervisión y mantenimiento a casonas que como estas existen en todo nuestro país. Esperemos que este tipo de hechos haga despertar a nuestras autoridades para que inspeccionen y tomen medidas oportunas en viviendas como estas antes de que cobre la vida de personas inocentes. Por otro lado está el valor histórico que tiene esta casona. Si no son los criminales informales atentando contra las líneas de Nazca y el gobierno haciendo recálculos en la zona protegida, la falta de mantenimiento, ¿a quién le toca? ¿Al Ministerio de Cultura? ¿Al gobierno regional? ¿A la municipalidad de Trujillo? ¿A quién le corresponde? Alguien tiene que hacerse responsable por esto. Hay circuitos en otros países. Aquí se podría crear prácticamente un circuito completo sobre la presencia de Vallejo en Trujillo. Y sin embargo eso no se hace, se desperdicia toda la riqueza histórica, cultural, el patrimonio de la nación. Lo vemos caerse a pedazos, derrumbarse, como se cayó este balcón. Impresionante realmente la desidia y la falta de conciencia, porque no se les mueve un pelo cuando ocurren estas cosas. Nadie dice nada, nadie reacciona, queda en la difusión de un video que por supuesto nos preocupa y uno dice, uy, se pudo morir alguien. Pero también está, yo no sé ustedes, pero yo me estoy congelando y estoy pensando en empezar a nadar en Lima. Porque como ocurre todos los inviernos, pero este año me parece que se adelantó un poco la temporada más fría del año, sobre todo por la humedad. Hay quienes dicen, ¿pudo el temblor tener algún impacto en esto? Hay otros que dicen, no hay nada que ver, esto nunca pasa, pero coincidencia, la verdad es que a veces ocurre un terremoto y de pronto percibimos un cambio. Lo recomendable es sacar ropa abrigada, pero no jugar con los cambios de temperatura, porque el invierno viene y se instala formalmente mañana, pero amenaza ser un invierno bastante crudo, sobre todo en los meses de julio y de agosto. Vayamos con la información. Intensa neblina, llovizna y frío que cala los huesos son las señales de que el invierno está cerca. Este viernes 20, según Cenami, inicia la temporada de frío intenso en el país. La popular Lima Panza de Burro ahora se volverá una especie de congeladora con hasta 11 grados de temperatura. Cada año se siente más frío en la capital. Procure llevar siempre con usted una casaca y chalina porque el clima ha cambiado. A partir de las 9:42 de la noche ya vamos a estar haciendo este cambio de estación a invierno, ¿no? Ya con cielos cubiertos, neblina y también la presencia de llovizna. Pero ojo, la noticia no termina ahí, porque los limeños están respirando agua prácticamente, tras la presencia de humedad de hasta el 100%, y estos son los distritos afectados. 100% de humedad en Caraballo, Puente Piedra presenta 89%, Ancón 80%. Vamos a Saluriancho, el distrito más poblado de la ciudad, 88% de humedad. La Molina presenta 95% de humedad. Jesús María, ya hablamos parte del centro, hablamos del 93%. San Borja también 93%. Santiago de Sur con 92% y Chorrillos 87%. Recuerde consumir bebidas calientes, además de cítricos como la naranja, kiwi o fresas, que contienen altos valores en vitamina C, para así reforzar su sistema inmunológico y evitar resfríos, fiebre o demás malestares del invierno. Considere las siguientes recomendaciones. Recomendamos principalmente a los conductores y transeúntes que estas pistas van a estar mojadas. También la presencia de niebla puede provocar algunos accidentes. Recuerde salir bien abrigado de casa y evitar congelarse en las calles con el intenso frío que se nos viene. Intensa neblina. Muy bien, pero ¿qué hacer contra el frío? Karina Reina Farge está en el lugar ideal para combatir esta baja temperatura y esta humedad. Vean ustedes esa olla humeante, un caldito de gallina, un menestrón, una sopita cabello de ángel, la sopita la criolla. Karina Reina Farge nos está tentando a todos. Es más, ya reservó la mesa. Termina el noticiero y nos vamos hasta el lugar donde ella se encuentra. Karina, adelante contigo.
Así es, Mávila, los espero aquí en el Parque Padre Ruiz Gallo del INSE. Estamos en la Feria del Campesino y lo que están viendo en imágenes es la patasca. La patasca. Mira, esta sopa, por si acaso, para quien lo necesite, ¿cómo se llama? El colágeno, señorita. Para quien lo necesite. ¡Ay, el colágeno! Vamos de inmediato por el colágeno. Pedro Ruiz Gallo en INSE, que estamos atendiendo, y vengan a comer. Este caldo le rejuvenece. ¿A quién le falta colágeno? Yo tengo 70 y parezco de 50. Sí, la veo muy bien, la veo muy puro bien. Colágeno. ¿Y esta de acá cómo se llama? Este es el caldo de chairo, que tiene su chunito, tiene su chalonita. Bien consistente. Un consistente bien Ni preparado. menestrón ni menestrón, este es. Nah, este es un caldo súper potente y poderoso. Aquí quien nos acompaña, que no necesita presentación, es la gran Lidia Cortés. ¿Cómo estás, Lidia? Gracias, Cuéntame, Karina. ¿cuántos tipos de caldo puedo encontrar en esta? Acá estamos presentando 10 platos de caldo. Tenemos, por ejemplo, caldo de quinoa, tenemos caldo de colágeno. Esto es para quien lo necesite. Claro que sí, claro que sí. Acá tenemos la patasca, acá tenemos el chupe verde, el chairo. También tenemos acá caldo blanco. Mira, Mávila, ese es el clásico. Para mí, mi plato favorito. Yo en invierno, verano puedo comer caldo de gallina. Claro que sí. Caldo de gallina. Caldo de gallina. Caldo de gallina todos los días. Ajá. Todos estos caldos son de la selva. Hola, ¿qué tal? Bueno. Y es que acá mi amigo me estaba contando que el mejor caldo de gallina se hace en la selva del Perú. Por supuesto, tenemos acá esta versión de un caldo de gallina amazónico, porque son de chacra. Tenemos un caldo de gallina amazónico acompañado con sachaculantro, un caldo distinto al de la capital, que es con fideos. Este viene con arroz, su platanito. Inguiri. Tenemos el inchicapi de gallina también. Exacto, con el maduro. Claro, con su madurito, o con algunos cuando tienen verdecido también. Y por acá también tenemos el chilcano de carachama, que es un pescado con tu... Ese sí, no sé, Mávila, ¿tú te atreves? Yo lo veo y no, retrocedo. a mí resérvame mi colágeno, ese por pescadito favor. se come sacándose la cascarita. A ti te guardo un colágeno, de todas maneras. Por favor, Yo me como el caldo de gallina, ahí voy. Y al mira, productor Mávila, le podemos contar dar el último. Al productor, por favor, ese último, ¿cómo se llama? ¿Carachama? A Jesús, el de Carachama. El de Carachama. El de Carachama. Yo creo que a Juan Méndez le puede gustar este de acá, el que tiene el maduro. Y ese ajicito lo conoce muy bien nuestro coordinador periodístico. De todas maneras. Esta es la golosina más rica del mundo y no sabes cómo calienta. Este ponche lo hemos probado por primera vez en mi vida. ¿Qué tiene este ponche, señor? Este ponche tiene variedades de cereales. Tiene clavo, canela, anís, tiene quinoa, tiene kiwicha y tiene quinoa negra también. No sabes lo rico que es. Lidia, por favor, cuéntame, ¿cómo van los precios? ¿Cuánto me cuesta un plato de caldo acá para que más o menos la gente se anime a venir? Depende del tamaño, desde 10 soles a más. O sea, uno prudente de ese tamaño, 10 soles. 20 soles, es más chico el plato, 10 soles. Ajá, ese de ahí, ¿cuánto me sale? 20 soles. De ese 20. 20 soles. Y si quiero uno más chiquito, ya 10. 10. Te cuento, Mávila, que aquí también hay prendas que son elaboradas de manera artesanal, ¿no? Y que es hermoso ver cómo también las pueden ofrecer y que nos van a ayudar a combatir el frío. Mira esta preciosura de guantes. ¿Cuánto me cuesta ese? Karina, nosotros tenemos guantes desde 7 soles a más. Tenemos, por ejemplo, estos son a 7 soles. En todos los colores tenemos gorros, guantes, escarpines. Estos son hechos a mano, ¿verdad? Y pintados a mano. Este es hecho a mano, teñidos con plantas naturales. Ese es 100% alpaca. Son muy bien, bien muchísimas gracias, Karina. Estamos viendo las prendas también, pero nos quedamos, por supuesto, con la mesa del costado. Tenemos ahora información de último minuto. Vamos inmediatamente hasta San Juan del Lurigancho. Un hombre ha sido baleado al interior de su vehículo. Candy Quispe nos informa sobre lo ocurrido. Adelante, Candy. Aquí. Mávila, ¿cómo estás? Un nuevo crimen contra el conductor de un auto ha conmocionado a los vecinos de San Juan del Lurigancho. Esta vez la víctima es un hombre de 58 años quien manejaba este auto plateado que estamos viendo en imágenes. Al llegar al cruce de la avenida Perú con próceres de Independencia, el vehículo se detiene por el cambio de la luz del semáforo a color
rojo. Aquí había una fila de vehículos esperando poder pasar por el cambio del semáforo y de pronto aparece un sujeto armado con una pistola en la mano, se acerca directo hacia la ventana de este vehículo y dispara hasta en 5 ocasiones contra el conductor. Mávila dispara a matar y lamentablemente el chofer, quien iba en este vehículo, ha perdido la vida. Su cuerpo se encuentra en estos momentos en el interior está de clarísimo. esta unidad. Sí, Candy, perdóname, está clarísimo que el disparo fue a matar. ¿Qué conocemos de esta persona? ¿Edad? ¿Cómo se produjo el hecho? ¿Hipótesis de pronto? ¿Algo que puedan haber advertido algunos de los testigos que se encuentran allí? A ver, este hecho ocurre en plena calle. Estamos justo frente a la UGEL número 4. Este es el Parque del Maestro. Estamos a la altura incluso de la estación Caja de Agua del Metro de Lima. Según la placa del vehículo, aparentemente la víctima sería Carlos Omar Cristóbal Galván, un hombre de 58 años, quien era un policía en retiro. Ahora, no sabemos cuál sería el móvil de este crimen, pues, como tú mencionas, el delincuente va directo a acabar con su objetivo. Aparentemente, esto sería un acto de sicariato. Fueron 5 balazos que conmocionaron a todos los vecinos. Es una zona bastante transitada. Mávila, vemos que la policía ha acordonado los alrededores mientras viene realizando las diligencias. Claro. Espera de la llegada de personal de medicina legal para que pueda proceder a realizar el levantamiento del cadáver, Mávila. Como corresponde, y veíamos las lunas son oscuras, ¿no? Del vehículo. ¿Son lunas oscuras? Sí. Son lunas oscuras, sí. Ustedes pueden ver ahí desde aquí se puede ver. Desde aquí se puede ver que son lunas aparentemente polarizadas. El sicario, el delincuente, aparentemente estaba siguiendo a su víctima, ya conocía su ruta y fue directo a quitarle la vida, Mávila. Realmente de terror. De acuerdo, Candy. Gracias por la información. Un crimen más. Y todo indica que se trata, por supuesto, de la pistola, de la bala, de un sicario que iba directamente a acabar con la vida de este conductor, aparentemente un policía retirado. Muy bien, vamos a ir a una pausa en Ocurre Ahora, pero cuando regresemos, usted no se mueva porque lo que va a escuchar y ver es realmente el colmo. Pacientes de salud en riesgo de que se suspendan sus tratamientos. ¿Qué sucede? Faltan medicinas. También las operaciones podrían paralizarse porque Salud no paga. Tiene una deuda millonaria con proveedores de insumos hospitalarios. ¿A cuánto asciende esta deuda? Les contamos cuando regresemos. Y también es el fin de uno de los símbolos de la informalidad en el transporte público. Esta cúster que registraba 21 órdenes de captura, 160 papeletas por más de 1.600.000 soles, fue finalmente convertida en chatarra en los depósitos de la ATU en el marco de un plan para combatir el transporte informal. Durante años, los peruanos, especialmente los limeños y los chalacos, hemos visto la impunidad y lo seguimos viendo. No nos tapemos los ojos, lo seguimos viendo. Cústers, ¿no?, que se prestan para funcionar como servicio de transporte público, informal, por cierto, a los que no les interesa acumular papeletas, acumular deudas que pueden superar, como el caso que vamos a mencionar hoy, el 1,5 millones de soles. Acumulan y pareciera que no alcanzan las manos para una fiscalización adecuada. Es parte de esta cultura informal que realmente nos resta muchísimo como país. Pero hoy uno de los símbolos de este transporte informal, ¿no?, que corre, que no respeta la velocidad en las pistas, que tantas vidas nos cobra permanentemente, fue finalmente destruido, convertido en chatarra. Estamos hablando de una cúster a la que se había bautizado como La Bestia, destruida en los depósitos de la ATU, en el marco de un nuevo programa para impulsar justamente desarrollar un programa para que termine la informalidad
en el transporte público. Qué distinta sería la vida de los limeños y los chalacos si tuviéramos un adecuado y ordenado servicio de transporte público. Una bestia que aterraba en las calles de Lima. Una mole de pura chatarra, óxido sobre ruedas que se caía a pedazos, pero que circulaba con impunidad. 41 años de antigüedad y más de 3 millones de soles en papeletas. Era el rey de la ilegalidad. Hasta que finalmente la ley le caería encima y el rugido de su motor se apagaría para siempre. Estamos hablando de que tenía más de 5 órdenes de captura, más de 160 papeletas y seguía circulando poniendo en riesgo la seguridad, la vida de nuestros usuarios. Ahora la bestia de Petit Wars junto a otros 79 vehículos de transporte informal serán chatarreados, reduciendo así 14.000 toneladas de dióxido de carbono y 192 toneladas de contaminantes, contribuyendo a la economía circular. Las 80 unidades entre combis, buses y vehículos particulares que pasarán a mejor vida acumulaban 10 millones de soles en multas y además de ser un peligro en las pistas, no tenían SOAT y sus conductores tampoco brevetes. Solo en el 2025 se han chatarreado 210 unidades en condiciones deplorables, 7 veces mayor a lo registrado en el 2024. Todo ese fierro reducido a la mínima expresión luego es reutilizado en el rubro de la construcción y las llantas recicladas se convierten en gras sintético, todo como parte de las políticas de economía circular. Ojalá realmente que continúe, que la ATU se fortalezca y que finalmente empiece a poner un poco de orden en este caos de colectiveros informales, de clústeres, que no haya más bestias. Algún día esa podrá o debería ser la aspiración de nosotros quienes habitamos la capital y el Callao. Vamos con una situación ahora, vamos a pasar a una situación que también afecta la vida de muchos compatriotas. Hablamos de salud, porque la falta de continuidad en la gestión pública pasa factura, sobre todo cuando no se elige a las personas adecuadas. En los últimos años, en este gobierno en particular, se ha destacado mucho y se ha criticado con insistencia que no se elige a las personas adecuadas para prestar servicios, por ejemplo, en e-salud. Y en e-salud se atienden muchas personas que sufren de enfermedades crónicas, que no pueden desplazarse, que necesitan, por ejemplo, el servicio de Padomi. Y aquí, en este programa, hemos sido bastante insistentes con reportajes demostrando no solo las largas colas, el problema con las consultas médicas, la incomodidad del servicio, sino el desabastecimiento de los insumos más elementales, desde guantes, ¿no?, hasta medicamentos, lo que coloca en serio riesgo la salud de los pacientes que se atienden en e-salud. Pues bien, ahora les vamos a contar qué es lo que ocurre cuando esa mala gestión finalmente empieza a incurrir en un problema como acumular deudas con los proveedores. Y no vamos a decir una deuda menor, sino deudas millonarias, pues en algún momento los proveedores se cansan y le dicen, ya no te vendo más, ya no te entrego más, no más guantes, no más medicinas, no más instrumentos para que tú operes a los pacientes. ¿Por qué? Porque me debes, que tu cuenta está en rojo. Y de eso trata este revelador informe que vamos a compartir con ustedes. ¿Hay medicina? No, pero ahí voy a consultar también. ¡Alerta! En e-salud. Es un servicio que trata de ser bueno, pero no eficiente, porque todas las especialidades no tienen la medicina. Los pacientes, castigados siempre por la demora en atención, corren el riesgo de quedarse sin medicinas y equipos médicos en el Seguro Social de Salud. ¿El motivo? Una millonaria deuda de 240 millones de soles que la institución tiene con los proveedores de equipos médicos desde el año pasado. Y amenazan con cortar el servicio por falta de pago. Aquí lo más importante es que se está perjudicando al paciente, porque ya muchos sabemos que las colas están creciendo en e-salud, pero no les dicen por qué. Y aquí están afectando el derecho al paciente, porque él tiene derecho a saber por qué se le están retrasando sus cirugías. Los empresarios del sector salud, agrupados en la Cámara de Comercio de Lima, exigen hablar con el polémico presidente ejecutivo de e-salud, Segundo Achomego,
cuestionado por la Contraloría por su falta de idoneidad. El gremio, en abril y mayo de este año, le enviaron 2 cartas a Acho pidiendo reunirse con él, peligrando el abastecimiento de las medicinas y materiales para cirugía en los hospitales de salud en todo el país. El tema de cirugías es importante porque tienen suturas, que es para cerrar, digamos, a todos los pacientes. O sea, mallas, dispositivos, válvulas, prótesis. Aquí tenemos proveedores de hemodiálisis, sobre todo. Las hemodiálisis se dan todos los días. O sea, si no tienen esos materiales, o sea, ellos están confiando en que el proveedor siempre los va a atender. No hay medicinas, ¿no? La sensación de caos se aprecia en todos los rincones del Hospital Rebagliati, especialmente en las farmacias, con largas colas y enfermos apilados en el área de emergencia. ¿Cuánto tiempo más dura un medicamento después que venció? 6 meses más. Nada, 0. Otro peligro acecha a los asegurados. Bueno, medicina sí hay, lo que no hay son citas. El presidente ejecutivo de salud, según Acho Mego, no respondió a 2 cartas que le han enviado los gremios médicos para reunirse con él, para poder solucionar la deuda. Ante la falta de diálogo, un panorama sombrío se pinta en salud, con más de 12 millones de asegurados. ¿Qué le diría usted a la Cámara al señor segundo Acho Mego? Bueno, lo que le pedimos es que nos abra la puerta para poder conversar. Nada es seguro en salud. Bueno, como les decía al inicio de la nota, eso sucede cuando no se encarga la gestión de una institución tan importante como esta a la persona adecuada. Pero hemos recibido un comunicado de salud y lo vamos a poner aquí para dar cuenta por lo menos de algunos puntos, si me permiten. Sobre todo donde dice las deudas reportadas por los gremios farmacéuticos corresponden a años anteriores y están vinculadas a controversias técnicas, observaciones en la entrega de los productos o trámites pendientes. Esta gestión tiene 3 meses, pues a eso me refería cuando hablo de alta rotación. Tiene 3 meses y cuestionamientos, señores de salud, pero el comunicado continúa y dice que está resolviendo cada caso con responsabilidad y dentro del marco legal. Todos los pagos se realizarán conforme a ley. Esperemos también que de manera oportuna. Y por otro lado, persisten en que no existe riesgo de desabastecimiento en sus hospitales. Se han adoptado medidas preventivas para asegurar una cadena de suministro estable, segura y eficiente. Y de eso se trata. Ojalá que sea así.